Todo esto es lo que vamos a tratar. Así que bueno, le doy entonces la palabra a Marcela y les agradezco a todos y a ella especialmente. Está Naiken en la operación técnica para que veamos la presentación y está Cecilia, que es asesora, Cecilia Di Francesco, con quien estuvimos para el curso de Historia Argentina, que es asistente de Marcela. Así que bueno, cualquier pregunta en el chat es bienvenida, consultas, comentarios, estamos abiertos a escucharlos y a hacer un intercambio. Marce. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto poder charlar con ustedes y estar un poquito en la casa de cada uno. Ustedes dirán, ¿por qué va a hablar del Parlasur si ella no fue diputada? Y tiene mucha razón. Pero cuando fueron las elecciones este año, que volvimos a votar para el Parlasur y empezó a circular un chat que decía, no hay que votar, corten esa parte, no la voten. Esa fue mi perra, disculpen. Esa parte no la voten. Yo dije, no puede ser la desinformación que tiene la gente. Si no votamos esa parte, los 43 diputados del Parlasur que tiene la Argentina van a ser todos de un solo color político. Entonces era importante empezar a hablar de, de no dejar los lugares libres. Yo puedo coincidir con muchos, bueno, ¿para qué sirve el Parlasur? Bueno, hoy tal vez no sirve para tanto, como tal vez tampoco sirvió en su momento el Parlamento Europeo, hasta que se conformó, hasta que los diputados fueron elegidos y empezó a funcionar. Yo entiendo que, ahora lo vamos a ver en la presentación, que al ser un órgano deliberativo, que no es vinculante, que solo hace recomendaciones o prepara informes, pueda uno decir, bueno, ¿para qué está? Yo creo que son los primeros pasos que tiene que dar un organismo, un órgano deliberativo de la región para poder fortalecer más los lazos latinoamericanos, la importancia, pero también para brindar información a los distintos estados. Y ahí vamos después a hablar un poquito de eso. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Cecilia Di Francesco y a la doctora Marcela Silva que me ayudaron. Soy un desastre yo con la tecnología, típico de seguidores de Lilita, y me ayudaron a hacer una pequeña presentación para que tengamos presente algunas fechas de cuándo arrancó el Mercosur y todo eso. Y también quiero agradecer, que vi que está ahí a Martín Viñale, que es un abogado del despacho que me ayudó cuando Lilita era candidata al Parlasur, a preparar unas propuestas para darle alguna funcionalidad más operativa al Parlamento, al Parlasur. Así que después seguramente le pediré a Martín que nos ayude a profundizar un poquito sin vocabulario jurídico, sino con vocabulario para alumnos, de las cosas que le propusimos a Lilita y a Laura Sesma, que era nuestra candidata cuando Lilita renunció a la candidatura por temas de salud. Así que, Naiken, te pido por favor que arranquemos con la presentación. Bueno, perfecto. Chan, 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 chan. Bueno, ahí está la bandera del Mercosur. Ustedes la recordarán, algo bastante parecida a la que tiene la Unión Europea. Esta tiene 4 porque el tratado original del Mercosur, el Tratado de Asunción que da origen al Mercosur, firmado en aquel momento, podemos poner la siguiente, por Alfonsín y Sarney, se sumaron después Uruguay y Paraguay. Es bueno que acotemos ahí que hoy Argentina tiene 43 diputados, Uruguay tiene 18, 18 tiene Paraguay y Brasil tiene 74. Tiene que ver con la población de cada uno de los países. Según lo previsto, como dice ahí la pantalla, el Tratado de Asunción, desde el día 1 de enero se puso en vigor la unión aduanera y libre circulación de bienes entre los 4 países firmantes. Seguimos. Entonces, el Mercado Común del Sur, o Mercosur, como todos lo conocemos, fue creado mediante este tratado. Eso permitió, como decía la diapositiva anterior, me salió la palabra diapositiva, no me salía, permitió un libre comercio entre estos 4 países, bajas arancelarias,
libre circulación, vos podés ir a cualquiera de estos países sin necesidad de otra documentación que tu DNI. Entonces, simplificó mucho entre estos 4 países, ¿no? Los temas arancelarios, la circulación de bienes y la circulación de las personas. Sin Aiken. Bueno, se ratifica, se firma este tratado, que como dijimos antes había sido una idea de Sarney y de Alfonsín, finalmente se firma en marzo del 91 con Saúl Menem y Fernando Collor de Mello, y Andrés Rodríguez por Paraguay y Luis Alberto Lacalle por Uruguay, que es el padre del actual presidente de Uruguay. Sí, seguimos, Naiken. El objetivo, como decíamos antes, era lograr la progresiva eliminación de las barreras arancelarias entre los Estados miembros con el fin de constituir un mercado común antes del 31 de diciembre del 94, ¿no? Es decir, esto fue progresivo, al principio no es que vos bajás todas las banderas, sino que vas de a poco, perdón, todas las banderas, no, todas las barras arancelarias, sino que son cosas que se van negociando, porque claramente vos no querés perjudicar a otro país que también compite con vos, entonces se van haciendo acuerdos, se van analizando las medidas económicas que van avanzando para mejorar este mercado común llamado Mercosur. Sin Aiken. Entonces, para tener un dato, ¿no? El comercio entre Argentina y Brasil pasó de 2 a 3.000 millones de dólares entre el 90 y el 2008. Hubo 2 ciclos de expansión, donde fue mejor esto, y años en los que la balanza comercial de un país es superior al otro, ¿no? Es decir, hay veces que un país comerció más que el otro, pero lo importante es que ambos tenían la posibilidad. Alto grado de progreso tecnológico de los bienes en la producción brasilera. Brasil del 2001 al 2009 tuvo más del 90% de las fueron más del 90% de las exportaciones brasileras, fueron productos industrializados, mientras que mundialmente se exportaban principalmente productos primarios. Brasil, mayor parte del intercambio viene de la industria automotriz. Lo nuestro también, nosotros exportamos mucha industria automotriz, bienes de capital, químicos, acero, combustible, plástico, se van ampliando los productos. Hoy también tenemos mucha tecnología, tenemos industria del conocimiento, tenemos tema vinos, es decir, distintas industrias argentinas que hacen punta y que, bueno, podemos decir también que los gobiernos kirchneristas tal vez se focalizaron más en lo ideológico que lo productivo y no siempre, de acuerdo a quién era el presidente de cada país, estas cuestiones fluyeron. Yo creo que por supuesto que no importa el gobierno, importan los estados y la producción argentina tiene que circular y estos tratados, este tratado del Mercosur, facilitó mucho los intercambios comerciales. Sin Aiken. Acá, bueno, perdón, volvé a la anterior, era miren, el detalle de Cecilia Aymara y Marcela Silva, que hicieron toda esta compaginación de con distintas fotitos, las distintas cuestiones que circulan, los bienes que circulan por el Mercosur. No, sí seguimos. Entonces, hubo una reducción de costos de transporte, hubo una generación de oportunidades, de empleos, e ingresos. Imagínense cuando la producción, yo siempre recalco del gobierno de Alberto Fernández que en vez de combatir la pobreza, combatió la riqueza, porque si vos favoreces la producción, favoreces la circulación de bienes y la generación de empleo y de ingresos, ¿no? Y fue algo que este gobierno no podemos decir que no lo supo o no lo quiso o lo hizo mal. Después yo voy a tener una pantallita, un paréntesis más tarde para hablar no solamente de la situación política, sino de lo que es la diplomacia parlamentaria, para que entendamos por qué es tan importante tener vínculos más allá de los gobiernos, y no solamente la diplomacia oficial, sino la diplomacia parlamentaria que complementa a la oficial, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, ventajas del Mercosur, reducción de costos de transporte, generación de oportunidades, de empleo e ingresos, eliminación de aranceles y otras barreras al comercio entre los países miembros.
promueve la compra de ciertos productos en esos países y no con el resto del mundo. Es decir, se le da situación de nación más favorecida, de país más favorecido en este intercambio comercial. Esto permitió la reducción de la deuda externa y saldos positivos en la cuenta corriente. Seguimos, Naiken. Bueno, acá están las banderas de Paraguay, de Uruguay, de Brasil y de Argentina, y llegamos a las conclusiones que el Mercosur es una importante fuente de desarrollo industrial en ambos países, ampliando las oportunidades de expansión, de escala de producción, de inversiones directas bilaterales, de asociaciones empresariales, de diferenciación del producto y la innovación tecnológica, la eliminación de aranceles y de otras barreras al comercio entre los países miembros que promueven la compra de ciertos productos. Siempre eso tenemos que tener en cuenta, nación más favorecida en comparación con el resto del mundo, pero también teniendo en cuenta en qué cosas competimos para complementarnos como región. Sí, Naiken. Bueno, esta es una... ahora vamos a hablar un poquito del Parlasur, que se reúne en Montevideo, y bueno, esta es una reunión del Parlasur. Seguimos ahí en el Parlasur. De acuerdo a la elección que tuvimos este año, yo les recuerdo a ustedes que el Parlasur, como Parlasur, funciona desde el 2005, ¿no? Al principio, al Parlasur se seleccionaban diputados nacionales. No había una elección especial para los diputados, es decir, nos representaban en el Parlasur diputados que eran diputados nacionales, en ejercicio de su mandato. Así fue Fernando Iglesias en algún momento, fueron distintos diputados nacionales que representaban a Argentina en el Parlasur. A partir del 2015, si no me equivoco, Cristina Kirchner saca una ley para que tengan elección directa, es decir, como es en el Parlamento Europeo, que cada país, cada partido, elija de manera directa a los ciudadanos a sus representantes en el Parlasur. Eso ocurrió cuando asume el presidente Macri, saca ahí hubo una campaña muy importante, ustedes la recordarán, de Mariana Zubik, que se llamó Chau Fueros, para que los parlamentarios del Mercosur no tuvieran fueros. La Corte nos dio la razón, que no tenían que tener fueros, porque en realidad los fueros son de opinión, y vos allá en el Parlasur no ofendés a nadie con las cuestiones, no tenés cuestiones vinculantes, son todas cuestiones deliberativas, recomendaciones, y no tenían por qué tener fueros, y tampoco tener dieta. De hecho, el presidente Macri sacó un decreto por el cual se les reconocían viáticos y sus traslados, pero no se reúnen una vez al mes en la ciudad de Montevideo, entonces sí se les reconocía viático. Hubo un diputado si no me equivoco, era de la provincia de Entre Ríos o Corrientes, del Frente para la Victoria, que hizo un reclamo administrativo y llegó a la Corte. Está la Corte para resolver. Él pide que tener remuneración como parlamentario, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta última elección, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo elecciones. Cuando hubo elecciones no hubo renovación, porque se tendrían que haber renovado en el 2019 y Macri no mantuvo lo que había. Para él había que mantener lo que estaba. Entonces recién este año se vuelven a elegir. Yo les recuerdo que esa campaña de Chau Fueros permitió que Milagro Salas y José López pudieran estar enjuiciados y condenados y privados de su libertad. En un momento, el Parlasur era también un lugar donde, cuando no estaba esta resolución que se estableció durante el gobierno de Mauricio Macri, de que no tuviesen fueros, que hicimos la cuestión en la justicia y se nos dio la razón, bueno, era un lugar también donde alguien podía, como en el Congreso de la Nación, buscar fueros para impedir el avance de una investigación. Así fue que llegamos a la elección de este año. El presidente Alberto Fernández
llamó a elecciones, para la elección directa de parlamentarios del Mercosur, y de esta campaña exitosa por ignorancia seguramente de muchas personas que dijeron no hay que votarlo, no hay que votarlo, bueno, terminó teniendo Unión por la Patria, porque los de Unión por la Patria sí lo votaron, no cortaron el cuerpo de la boleta que era para diputados del Mercosur, del Parlasur. Entonces, Unión por la Patria, de los 43 diputados del Parlasur que tiene la Argentina, Unión por la Patria tiene 20, La Libertad Avanza tiene 15, Juntos por el Cambio tiene 6, Hacemos, que es el espacio de Schiaretti, tiene 1, y Ser por Santa Cruz, que es un aliado que tenemos en Santa Cruz, que es el que ganó la gobernación en Santa Cruz, tiene 1. Como decíamos antes, el Parlasur representa al pueblo, es decir, los diputados representan al pueblo de la región, es decir, hay una pluralidad ideológica, al igual que en la Unión Europea. En la Unión Europea, para los que no tienen presente lo que es la Unión Europea, que funciona desde el 1952, pero el primer parlamento, así con diputados elegidos directamente, arranca en el año 79, ahí hay 750 diputados, y cada país también elige directamente a sus diputados en la Unión Europea, pero ahí sí son vinculantes las resoluciones. Y ahí se agrupan por ideología o por partido, es decir, allá es por ideología, se agrupan de derecha, liberales, socialistas o el Partido Verde. Y lo interesante de allá es que puede un diputado ser de otro país, es decir, entrar por el Partido Verde, por el espacio verde, siendo natural de otro país, sin embargo, en la lista de verdes de otro país. Por ejemplo, uno de Alemania entró por la lista de Italia. Volviendo al Parlasur, como decíamos, pluralidad ideológica, pluralidad política, porque hay de todas las ideas políticas y de todos los espacios políticos, voto por ciudadano, es decir, representan al ciudadano, deben velar por la aplicación de las normas del Mercosur, hacer recomendaciones. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Perdón. No, porque escucho una voz, por eso. Sí. Como decíamos, velar por la aplicación de las normas del Mercosur, hacer recomendaciones a los estados, elaborar informes sobre derechos humanos, no tiene competencia en la creación de normas, como decíamos, es un espacio deliberativo. ¿Qué es lo que debe hacer? Promocionar la defensa de la democracia y de la libertad en los estados partes, el desarrollo sostenido, es decir, sustentable, siempre con inclusión social, respetar la diversidad cultural de las poblaciones y consolidar una integración latinoamericana. La verdad es que no tenemos un fuerte ahínco latinoamericano, así como alguien dice que es europeo, a nosotros nos cuesta, a los latinoamericanos nos decimos hispanoparlantes, no tenemos una misma concepción de integración latinoamericana. Por eso es importante todo lo que pueda hacer el Parlasur y los distintos países del Mercosur para generar esta conciencia de integración latinoamericana. Y nosotros, decía antes, cuando asesorábamos la candidatura de Lilita al Parlasur, ahí colaboró también mucho Facundo Vila, el embajador de carrera, fue nuestro embajador en Finlandia durante la gestión de Mauricio Macri, para explorar qué herramientas podíamos darle, cómo podíamos hacer un aporte más expeditivo o más que haga más enriquecedor la figura, la tarea de los parlamentarios del Parlasur. Y ahí exploramos mecanismos de colaboración interregional a nivel de las agencias correspondientes en el ámbito de la justicia y de la seguridad, en las áreas de narcotráfico, contrabando. Hay mucho contrabando en la región de productos agropecuarios, por ejemplo, soja. También de la trata de personas, el tráfico de niños. Yo presenté este año
un proyecto justamente para penar determinadas actitudes o faltas de acciones en los hoteles, en las policías, cuando no controlan, cuando un menor va con un adulto, que sea familiar o no. Bueno, entonces, explorar, como decíamos, que estas agencias locales en el área de justicia y de seguridad, darles herramientas para poder combatir estos flagelos del contrabando, del narcotráfico, de la trata de personas y del tráfico de manera que podamos intercambiar información y hacer también una inteligencia financiera. Cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de contrabando, también hay una acción que se puede hacer para mejorar. Entonces propusimos una creación de un registro único de datos que nuclee la totalidad de las causas de narcotráfico, de lavado de activos, sus precedentes, para que se pueda, los estados pudiesen tener una información directa que les pueda servir en el momento de migraciones, cuando alguien se va de un estado al otro, chequear en ese registro único si esa persona tiene antecedentes o tiene causas en su país para, ya sea detectarlo, informar al país que lleva la causa o impedir el ingreso a su país del delincuente. También ahora Martín va a profundizar un poco y también la creación de una comisión de flexibilización de visados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno envía un exhorto judicial pidiendo la información a un Estado, las cancillerías a veces tardan en enviarlo. Nosotros estamos intentando recomendar que se hagan en 24 horas, porque vos, teniendo esa información que solicita un juez en una causa sobre un ciudadano de un país de un Estado miembro, se puede resolver mucho más fácil una causa. Así que si Martín estás online, me gustaría vos, que sos el que más trabajó en esto, pudieras ampliar un poquito esto, si lo consideras. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Marce, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al Instituto. Obviamente, muchísimas gracias en especial a vos, Marcela, y a Facundo también, como bien decís. Es una propuesta que viene de la mano de ustedes dos. Y efectivamente, como bien explicó Marcela, bueno, tratando de hablar en criollo, pues a veces, como me dijeron, por ahí uso términos bastante jurídicos, vamos a evitarlo. La idea un poquito de esta cuestión, de este planteo, va en función a dos comisiones, ¿sí? La creación de dos comisiones. El Parlasur, de hecho, si ustedes hoy entran a la página web, tiene varias secretarías que están funcionando. Algunas de ellas incluso, por ejemplo, está la de asuntos jurídicos, ¿sí? Está la de finanzas, y el eje, como bien decía Marce, es sobre cuestiones de criminalidad compleja, ¿sí? Esto quiere decir causas de lavado de activos, donde hay lavado de dinero. Hablan de activos porque no solamente es dinero, ¿sí? También pueden ser bienes, y esa es la gran cuestión a ver en el fondo, ¿sí? Estas dos comisiones van a permitir flexibilizar y agilizar investigaciones que hoy llevan años. Para que se den una idea, una de las principales causas que se investiga de lavado hace años acá es BNP Paribas, que tiene año 2009 y sigue todavía en trámite en Argentina. Y el gran problema que uno tiene es quizás la información del exterior, ni hablar en causas de corrupción, ¿sí? Creo que el gran estandarte en esto fue, por ejemplo, la causa del lavallato que afectó desde Brasil hasta toda Latinoamérica. Y ahí es donde vemos un gran problema. Algunos países tuvieron elementos, tuvieron herramientas para condenar a sus funcionarios y poder avanzar, y otros países no. Y acá, como bien decía Marcela en un principio, sí, por ejemplo, Brasil tuvo acuerdos de leniencia, que son una especie de nuestra ley de arrepentido. Poder utilizar esos acuerdos a nivel local requiere muchas veces de tener acuerdos en parte de esta democracia, en parte de esta realidad, diplomacia, no democracia, sí, parte de esta diplomacia jurídica que hay que tener, acuerdos entre distintos países, distintas jurisdicciones. Acá lo que se propone es agilizar muchísimo más esta cuestión, con tener una comisión que dependa del Parlasur, que esté en pleno funcionamiento, que permita a los países, así como se libra un exhorto, que es una comunicación casi de un juzgado, ¿sí? Una autoridad judicial de un país, se lo pide a otro país. Eso demora meses, años, pues aparte va el primer exhorto en el cual le piden información respecto de una persona, y el otro país contesta, bueno,
pero ¿por qué motivo estás pidiendo esa información? Entonces, entre esas comunicaciones quizás pasó un mes y medio, y después hay que explicarle por qué estamos pidiendo información sobre esa persona que está involucrada en una causa de lavado o una causa de corrupción. Entonces, vuelven a analizar, y ahí ya perdimos 6 meses en 2 exhortos, quizás. Con una comisión que funcione especie de visado, va a pasar el mismo exhorto, pero lo que va a pasar es que va a ser digital. Y ponemos un plazo corto, 48, 24 horas, se supone que los países deberían, ¿sí?, responder de forma inmediata, y en caso de que haya una duda, o que haya muchas veces la reticencia a brindar información, es porque obviamente es información sensible y confidencial. Entonces, en caso de que tenga alguna duda de si tiene o no que brindar respecto de un ciudadano información, bueno, esa respuesta va a volver en 24 o 48 horas. Eso nos permite agilizar, ¿sí?, en esta comisión que se crearía, agilizar este intercambio de información casi inmediata, y pasamos de años de investigación a quizás meses, o con mucha suerte, ¿sí?, 1 o 2 años. Ese es uno de los ejes centrales en cuanto a lo que sería la integración y la comunicación. El segundo punto, que es la segunda comisión que quizás es relevante, es justamente este registro de datos respecto de causas, también de criminalidad compleja, más que nada de lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, si son delitos que a nivel internacional tienen bastante foco. Va a permitir 2 cuestiones, como bien dice Marcela. La primera, esta creación, primero, que va a permitir a cada uno de los países poder ver, ¿sí?, si a una persona nacional, o que tenga bienes, o que tenga residencia dentro de su país, está siendo investigada. Esto quiere decir, supongamos que, no sé, Marcelo López, para poner un nombre que no tengamos acá, está siendo investigado en Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Y porque estuvo con algún funcionario que tuvo una causa de corrupción, fue el testaferro y tiene muchos bienes. Y de repente Marcelo López también vive en Uruguay, ¿sí?, o tiene bienes en Uruguay. Bueno, el hecho de que yo esté cargando esos datos en esa comisión va a permitir que Uruguay, ¿sí?, cuando lo detecte, diga, hey, yo también tengo acá bienes de Marcelo López que Argentina no tiene conocimiento. Y esos bienes podrían ser parte de una maniobra de lavado de activos, ¿sí? O sea, dinero que salió del país, que se aplicó en Uruguay, como pasó en la mayoría de las causas de corrupción. De hecho, hay una bastante conocida que ya tuvo sentencia en Uruguay, que es la de Balsedo. Balsedo no fue juzgado en Argentina, pero sin embargo los bienes que fueron producto de ilícitos en Argentina, que estaban en Uruguay, fueron decomisados por Uruguay. Hablamos de Recordá yates. quién era, recordá quién Claro, era, Balsedo era el un sindicalista. sindicalista que fue enjuiciado, sí, fue juzgado ante el gobierno macrista por, si me equivoco, fue el doctor Kreplak en La Plata, si no me equivoco. Pero acá todavía no tuvo avance porque él fue detenido en Uruguay. Cuando sale la noticia, él estaba en Uruguay, Uruguay tomó conocimiento de estos bienes, inició su propia causa y quedó detenido en Uruguay. Está el pedido de extradición vigente y recién ahora lo van a juzgar acá, ¿sí? Entonces, esto lo que permite es que una causa que quizás tarda 10 años, bueno, tengamos información, o incluso bienes que no vamos a detectar. Porque estamos hablando de Uruguay y Argentina, que son países vecinos, pero si hablamos de, supongamos, un país que es menos cooperante, Venezuela. Y quizás, ¿sí?, tener información de saber que por ahí la plata pasó por Brasil y se fue a Venezuela, me permite a mí saber que esa persona también podría tener bienes, ¿sí?, que vienen de un delito en Venezuela. Entonces, ese es el primer punto de esta comisión, ¿sí? Este intercambio de información sobre causas extremadamente complejas y sensibles, que le permite a los países también tener conocimiento respecto de si una persona que tiene en su país bienes está involucrado o no en una causa de lavado, narcotráfico, corrupción, etc. El segundo punto, como bien dice Marcela, es el tema de migraciones. Y ahí la cuestión, ¿sí? Obviamente, toda esta comisión debería tener un secreto, porque la persona que va a manejar esa información sensible y confidencial tiene que tener a su cargo ciertos resguardos. Esa información, ¿sí?, lo que se utiliza es, bueno, tengo una persona que está siendo investigada, que todavía no tiene una prohibición de salida del país, pero yo estoy detectando que está saliendo del país. Inmediatamente puedo largar una alerta dentro de migraciones para decir, mirá, yo sé que vos estás investigando porque no está todavía ni denunciado, no está todavía procesado, que es una escala superior en la causa penal, ¿sí? Simplemente lo estás investigando, pero es una causa compleja. Yo te informo que esta persona se está retirando del país.
¿Por qué? Porque cuando está denunciado, está siendo investigado, no necesariamente tiene que estar convocado al proceso penal, no tiene que estar presente en el proceso penal, ¿sí? Eso es cuando lo notifican. Pero a mí como autoridad judicial, por mí me es relevante o interesante saber que esa persona está saliendo del país. ¿Y a dónde está yendo? ¿Sí? Segundo punto es el país que lo recibe. Bueno, sé que está entrando en mi país una persona que quizás pueda tener un pedido de extradición posteriormente o que está siendo investigada por alguna cuestión. Y ahí también Migraciones va a poder decir, bueno, en qué momento sí, en qué momento no. O sea, según cada país, ¿no? La normativa de cada país. Pero estas dos comisiones, trabajando fluidamente, agilizarían notoriamente las cuestiones jurídicas del país y también nos permitirían, o sea, sin ir más lejos, este tipo de causas lo que se busca es decomisar los bienes. Hablando en criollo, queremos recuperar la plata. Porque ¿qué termina pasando? Tanto tiempo investigando, las camionetas se oxidan, se pudren, hay que compactarlas, los aviones nadie los mantiene porque salen muy caros, entonces se terminan destruyendo. La plata, en nuestro caso, o se devalúa o se pierde en el sistema financiero y nadie la recupera. Y la idea de esto es recuperar esos bienes, ¿para qué? Para que la sociedad vuelva a disfrutarlos, ¿sí? Para que podamos tener cierto beneficio. Entonces, estas dos propuestas creemos que en principio serían bastante, no solamente prudentes, sino que beneficiosas para la sociedad. No sé si fue claro, no sé si Marce querés agregar Re algo más. claro estuviste. Has estado tan claro que le voy a sugerir a Carolina que el año que viene te invite a dar una charla, porque Martín tuvo 4 años en la unidad de investigaciones financieras, en lo que se conoce como la UIF. Ha tenido Ah, mira, causas muy, muy interesantes, y sería bueno que porque no todos nos enteramos de todo, y no es que para que él vaya a estar dando información que no corresponda, sino para que nos enteremos los argentinos que hubo seguro. una gestión durante el gobierno de Mauricio Macri que investigó, que fue galardonada internacionalmente, porque Mariano Federici fue reconocido como jefe de Sí. todos los titulares de las unidades de investigaciones financieras del mundo. Entonces, creo que sería una linda charla. Siempre los temas judiciales son interesantes, son amenos para que los tratemos. Así que muchas gracias, Martín. Estuviste muy claro. Muchísimas gracias a Bueno, lo Bueno, ustedes. comprometemos entonces. bueno, y para ir terminando, para charlar ahora un poquito de la situación política, bueno, darles un pantallazo de lo que es también la diplomacia parlamentaria. Uno dice diplomacia parlamentaria, ¿qué es la diplomacia parlamentaria? Bueno, es una diplomacia complementaria de la diplomacia oficial. A ver, la diplomacia oficial responde al gobierno de turno, que es el jefe de la Cancillería, podríamos decir. La diplomacia parlamentaria, al ser el Parlamento donde está la pluralidad de voces, permite que vos, diputado, puedas tener un vínculo con diputados de otro país que tal vez tienen afinidad política porque tienen una misma ideología, y pueda ayudarte eso puedas ayudar con ese vínculo a tu país a destrabar algo que no estás logrando porque hay un Bolsonaro y un Alberto Fernández y no tienen sintonía, y bueno, tal vez vos podés tener una buena sintonía con un diputado de ese país y hacerle ver, che, está esto que todavía no se trató. Les pongo un ejemplo. El convenio para control del tabaco lleva 20 años la Argentina sin ratificarlo. Y la diplomacia parlamentaria podría estar los países que ya lo han firmado, que es importantísimo para que poder tener una herramienta que se firmó hace 20 años en la Organización Mundial de la Salud, perdón, y los estados puedan tener las herramientas para destinar fondos para controlar la producción del tabaco, también el consumo, programas de contención. Bueno, es un convenio muy bueno, pero no está firmado. La Argentina hace 20 años que se comprometió a firmar y nunca lo firmó. Entonces, por ejemplo, están en el Congreso lo que se llaman los grupos parlamentarios de amistad. Los diputados, así cuando eligen a qué comisiones pertenecer, no todos los diputados pueden estar en todas las comisiones que quieren, porque tenés un cupo y también depende del bloque, la cantidad de diputados que tenga ese bloque, para que vos puedas tener una silla con voto en una comisión. Sí podés ir a cualquier comisión como oyente, pero tener silla con poder levantar la mano y votar solamente en las que te asignan, y son escasas. Y también podés elegir hasta 4 países para formar un grupo de amistad con ese país. ¿Qué hace un grupo parlamentario de amistad? Tiene vínculo con el embajador de ese país acá,
cuestiones culturales, cuestiones de interés. Y les pongo un ejemplo. Yo integraba el grupo parlamentario de amistad con Australia. Hicimos muchas actividades culturales, hicimos otras reuniones de interés, por ejemplo, como es un país que también juega al polo, cuando yo vivo en Pilar, acá hay torneos de polo, invitamos al embajador, eso hizo que se conocieran en distintas personas del ambiente, y la vez pasada me encuentro yo con la secretaria de Comercio de esa de esa embajada de Australia, me encuentro en el sur con ella y me cuenta que tenía la empresa Amcor totalmente trabada la CIRA, que Tombolini no los recibía, que los recibió pero no les dio ninguna respuesta, casi hasta diría que fue maleducado con el embajador que lo fue a ver, que estaban por quedar en la calle 1.600 familias porque la empresa no tenía insumos y no podía seguir operando. Entonces estaba suspendiendo las actividades. Yo dije, ¿yo qué puedo hacer? No soy oficialista, no tengo contactos. Bueno, me quedé con esa angustia de siempre me gusta poder ayudar a mí. Y cuando vuelvo, fines de enero, veo que habían convocado para la Comisión de Comercio. Yo no integro la Comisión de Comercio, pero puedo tener voz. Entonces vi que me iba a venir Tombolini. Dije, bueno, voy a la comisión. Voy a la comisión, le digo a Tombolini esto que estaba pasando, que se estaban por quedar 1.600 familias en la calle, y no me dio mucha bolilla, pero el segundo de él se me acercó y me dijo, diputada, contácteme para ver cómo podemos hacer para destrabar esto, qué sé yo. Bueno, avisé a mi presidente de bloque porque no quería hacer algo con el oficialismo sin que mi bloque lo supiera. Sin pedir una ayuda, pedir una consideración para que analizaran una situación que no estaba yo haciendo nada incorrecto porque era algo que yo ya había dicho en la comisión, así que no estaba actuando por atrás de nadie. Y bueno, logré, después de insistir, pedir el teléfono del tipo. No era fácil pedir el teléfono al jefe del bloque de Frente para la Victoria, pedirle el teléfono de este subsecretario. Lo conseguí, y finalmente se destrabó, y pude hacerlo en 2 oportunidades, es decir, 1.600 familias no terminaron en la calle, porque yo, por el grupo parlamentario de amistad, me enteré a través de la funcionaria de la embajada y pude ayudar para destrabar esto. ¿Por qué marco esto? Porque es importante la diplomacia parlamentaria, que no solamente es, ojo, esto no te agrega un sueldo ni nada, es decir, es una función más que tenés, no es que tenés una retribución especial por hacer esto, sino que vos podés inclusive representar al país en algún organismo internacional, en algún foro internacional, como puede ser la Unión Interparlamentaria Internacional, que funciona desde 1889, o en la OEA alguna delegación, es decir, y contestándole a Silvia, que decía de la inoperancia de Parlasur, sí, coincido con vos, hoy puede ser inoperante, porque no tiene cuestiones vinculantes, pero así también nació la Unión Europea. Y llevó tiempo poder hacer que sus diputados y los estados entendieran que había que crear organismos de ejecución, y hoy la Unión Europea es vinculante. Las decisiones que toma la Unión Europea obligan a todos los países, y algunas que son específicas obligan al país que se le hace esa indicación. Entonces, bueno, son pasos que hay que ir dando. Yo espero estas recomendaciones que hicimos con Martín, que se las acercamos a la diputada del Parlasur, Laura Sesma, que puedan ayudar a que los estados integrantes del Parlasur envíen a sus estados estas recomendaciones para que creemos un registro único de datos en el Mercosur, y podamos también agilizar y flexibilizar los visados de los exhortos. Punto final de esto, que traté de, no soy una experta en la materia para nada, traté de más o menos clarificarlos un poco, y que puedo responder cualquier pregunta que me quieran hacer. Y con respecto a lo Sí, que está Marce, sí, yo decime. estaba leyendo un poquito el chat. Hay algunas opiniones y algunas preguntas, algunas opiniones así como, bueno, que todavía vos, por supuesto que lo comentaste, pero bueno, así como un poco de escepticismo respecto de la eficiencia, ¿no? Y el impacto real que puede tener el Parlasur. Y después también preguntando acerca de si los países que no colaboran
reciben alguna observación o alguna sanción, y preguntando no sé si están actualizados respecto del avión que trajo a los iraquíes a la Argentina. ¿Se acuerdan que estuvieron en ese hotel de Ezeiza un tiempo, que habían pasado por países del Mercosur? Si eso quedó en algo, en alguna información. Estoy leyendo un poquito, bueno, todos los saluditos, digamos, y los comentarios. Y si pasamos, digamos, a la actualidad, seguidamente. Perfecto, les aclaro algo. El Mercosur, como bien dijeron, hoy no tiene una función vinculante. Los Estados miembros son 4. Han sido otros invitados, pero no forman parte todavía, como Venezuela, como Chile. Y sí, lo que sí hace el Parlasur es como decíamos antes, recomendaciones, con lo que citó recién Carolina del avión iraní. Hubo una colaboración importante de Paraguay informándonos, dándonos información que este gobierno en principio desoyó, hay que decirlo. Tuvieron más funciones las estaciones de servicios de Ezeiza, de la Shell, que no les vendió nafta para poder frenar que el avión se fuera, que los funcionarios argentinos. Pero bueno, como decía antes, es un organismo que tiene menos de 20 años y que está dando los primeros pasos. A la Unión Europea le llevó casi 30 años que el Parlamento Europeo cumpla las funciones importantísimas que hoy tiene. Son pasos, nada funciona de un día para el otro, y por eso es que nosotros creemos que no tienen que tener una remuneración, porque hoy no están cumpliendo una tarea continua de todos los días, sino que una vez al mes tienen una reunión en Montevideo. Pasemos a la actualidad. Claro. Recibo mensajes permanentemente, pero no fuimos de Juntos por el Cambio, no nos fuimos, Lilita dijo, Lilita no dijo. A ver, nosotros integramos Juntos por el Cambio. Y Lilita dijo en esa entrevista que dio el día de las elecciones que la coalición cívica retomaba la autonomía dentro de Juntos por el Cambio. Es decir, no dijo no fuimos de Juntos por el Cambio, dijo la coalición cívica retoma la autonomía. ¿De qué autonomía estamos hablando? De la misma que tuvo el PRO cuando decidió unilateralmente ir a una reunión con Milei aquel martes siguiente a la elección, lo que se llamó el encuentro de Olivos no de Acasuso, y cortarse solo. Es decir, se cortó solo no solamente de los otros socios, porque perfectamente podrían haber consultado, haber llamado a una mesa de Juntos por el Cambio y analizar. Tal vez le decían que no, y bueno, y ahí se cortaban solos. Pero la realidad es que los primeros que abandonan la mesa de Juntos por el Cambio Nacional es Mauricio y Patricia. ¿Cuál es la situación de Juntos por el Cambio? Nosotros como coalición cívica, nosotros a partir del 10 de diciembre vamos a tener un bloque muy pequeño de 6 diputados. Arrancamos con 15 en el 2017, en el 2019 tuvimos 10 y hoy vamos a tener 6. Eso nos dificulta mucho, si estamos solos, para poder tener una silla, como les explicaba antes, en las comisiones. Por eso estamos actuando con temperamento, con prudencia, con paciencia, viendo qué hacen nuestros socios también. El PRO tiene un conflicto interno muy importante, que está resolviéndose y que están viéndose en los medios, ¿no? Los pases de factura entre ellos. El radicalismo tiene en breve, en los primeros días de diciembre, creo que es el 15, una elección de autoridades. Habrá que ver quién asume. Una cosa es que asuma Lustó, otra cosa es que asuma Valdés. Es decir, habrá que ver cómo se posicionan nuestros socios también para saber. Yo, en lo personal, a mí me da tristeza que Juntos por el Cambio se llegase a disolver. Creo que es una herramienta que tenemos que fortalecer para... siempre tuvimos diferencias, por algo somos 3 partidos distintos, pero creo que tenemos que tratar de seguir fortaleciendo esta articulación entre 3 espacios para no dejar un campo orégano al kirchnerismo dentro de 4 años y poder, por supuesto, esto no quiere decir que nosotros vamos a aceptar cualquier cosa, pero sí tenemos que poder articular. Y la otra cosa que quiero decir también es que en las legislaturas provinciales
y los consejos deliberantes, Juntos por el Cambio, sigue, me preguntaban los concejales, ¿qué pasa con, qué tenemos que hacer? Bueno, porque nos llevamos bien con los socios, articulamos bien, bueno, se respetan cómo está conformada cada legislatura, las articulaciones que tiene. Yo creo que es momento de tener paciencia, creo que a partir de que se elijan las autoridades en el Congreso Nacional, que todavía no se han elegido ni definido, y que transcurra el mes de diciembre, vamos a tener un poquito más claro el panorama de la articulación de Juntos por el Cambio. Pero cualquier entrevista que vos escuchás a cualquiera de los diputados que más se renombran, todos se referencian de Juntos por el Cambio. Nadie dice que tiene un bloque solo y que no está integrando el interbloque de Juntos por el Cambio. Así que yo sería prudente, esperaría y no me apuraría a dar de baja nada. Sí, escucho cualquier pregunta que me quieran hacer. Parece que A ver, quedó claro. ahí está, no sé si se escuchó, que pueden escribir en el chat si quieren hacer alguna pregunta. Yo estoy leyendo, acá ya estaban preguntando por los radicales, que muchos, digamos que por omisión o llamando al voto en blanco, se entendió que tenían una cercanía mayor con Massa que con Milei. Se nombraba a Morales y a Lustó como creo que esa parte también es importante tenerla en cuenta en esto que vos recordabas, esta comunicación de Lilita respecto de la autonomía. Es decir, autonomía tanto de los que se fueron, ¿no? como Mauricio y Patricia, más decididamente a desarrollar alianzas con Milei o acuerdos, como de la parte radical que no está con Milei y tampoco tuvo quizás un posicionamiento totalmente opuesto al de Massa, ¿no? Como había sido Lilita en sus últimas exposiciones acá en el instituto. Entonces, esa autonomía, bueno, la mantiene también equidistante de estos sectores de la oposición, tanto de uno como de otro. Así es, Carolina. Igualmente. Sí, perdón. Termina. No, que igualmente creo que hay que esperar todavía a que pase un poco de tiempo y podamos evaluar, digamos, con más elementos acerca del gobierno de Milei, ¿no? Todavía no empezó, digamos, todos los nombres que se están comentando y que faltan ratificaciones y ver efectivamente cuando llega el momento de tomar las decisiones, bueno, qué decisiones se toman y cuál es el impacto que tienen. Creo que ahí se va a poder realmente hacer posicionamientos más consolidados que hoy, que no dejan de ser más discursivos, más ideologizados, politizados, interesados, digamos, ¿no? En algunos casos. Así que Lilita está todavía esperando. Así es, coincido con lo que dice Carolina. Ahí preguntaban por Lustó y Morales que se fueron con Massa. En realidad, ellos dijeron que iban a hacer todo lo posible para que no ganara Milei. Eso es claramente decir, quiero que gane el otro. La coalición cívica tomó como espacio, se manifestó neutral de los dos candidatos, y yo creo que es importante esa neutralidad porque nos permitió y nos permite levantar la voz cuando haya cosas que no estén bien, no formar gobierno. Si vos formás gobierno ya sos parte del gobierno, mientras que la neutralidad te permite, y ya hubiera ganado Massa, o en este caso, alzar la voz, apoyar todo aquello que esté bien, que vaya a favor de las personas, a favor de las instituciones, con transparencia. Y como lo hicimos con Alberto Fernández al principio del gobierno, nosotros le votamos todas las herramientas de gobierno que Alberto Fernández necesitaba, fueron votadas. Todas aquellas que nos parecía que eran un exceso, no las votamos. Es decir, yo creo que uno tiene que ser una oposición responsable y poder discernir en qué tengo que decir que sí y en qué tengo que pararme de manos.
Ayer me dio mucha gracia porque una senadora, Lucía Krechler, que es una senadora neuquina, me vino a interpelar porque yo había publicado un tuit cuando ella dijo que iba a votar por Massa. Y yo había puesto que, bueno, usted es la senadora que en un acuerdo de Macri en el 2019 fue electa senadora por Juntos por el Cambio y que dijo que estaba con Patricia Bullrich. Bueno, panqueque con panqueque le pongo yo, ¿no? Entonces me dio mucha gracia porque ayer me vino a increpar que cómo yo había dicho eso, que ella había viajado. ¿Se acuerdan que ella fue la que se ausentó para la audiencia de la jueza Figueroa, para volverle a aprobar el pliego a la jueza Figueroa? Entonces yo viajé por eso, bueno, está bien, digo, pero vos te ibas a votar por Massa cuando sos una del espacio, bueno, pero Patricia dijo que iba a votar por Milei, bueno, pero de todas formas, es algo que hizo Patricia, ella apoyando una estrategia, pero vos, integrando Juntos por el Cambio directamente, decís que vas a votar a Massa, que es a quienes siempre hemos combatido el kirchnerismo desde Juntos por el Cambio, no me pareció neutral. Bueno, entonces, bueno, me dio muchas gracias porque ayer subió una foto que se sacó, una selfie que se sacó con Milei. Así que los panqueques vuelan enseguida. Yo, por supuesto, quiero de corazón que le vaya bien al gobierno de Milei. Para mí fue una bocanada de aire. No me era indiferente el tema de la continuidad de Massa, por más que no me gustaban las propuestas algunas propuestas que hoy ya se están reculando de Javier Milei, reconozco que no me era indiferente que continuar el kirchnerismo. Y yo creo que hay una bocanada de aire en la sociedad. Por lo pronto yo lo veo en mi hijo menor, que por supuesto votó a Horacio Las Paso y por supuesto votó a Patricia. Pero decidió fiscalizar para Milei y yo se lo respeté. Mi otro hijo no, por el otro. Es decir, había una discusión y yo tenía que mediar entre los dos. A uno le daba mucho miedo lo que fuera Milei, a otro le parecía que podía ser una bocanada. Y de hecho, lo que yo veo es que todos los amigos de mi hijo que estaban hablando de que se quería ir del país, que este era un país de miércoles, qué sé yo, ya no lo dicen más. Es decir, yo creo que uno tiene que estar atento, tiene que estar alerta, no comerse cualquiera, porque a veces uno empieza a ver que hay cosas que se nombran personas idóneas, qué sé yo, y se empieza a entusiasmar. Tiene que estar atento, tiene que ser prudente, tiene que estar atento, no comerse cualquier curva, pero también saber que hay gente que para mucha gente esto fue una bocanada de aire, y se percibe en la sociedad que hay como una bocanada de aire fresco. Y por supuesto, habrá que ver, como decía Carolina, las medidas que se toman, cómo se toman, en qué tiempo, de qué manera, y seguiremos siendo la voz de los que nos votaron para hacer oposición, pero una oposición responsable, no una oposición como siempre fue el kirchnerismo, obstructiva, que no te aprobaba nada simplemente por una cuestión ideológica. Totalmente. Marce, esto que decís del aire fresco y que hay muchísimos militantes que fiscalizaron, que votaron a Milei, esto creo que es importante para nosotros como partido, incluso verlo en esto que comentabas antes respecto de cómo los bloques en el territorio, quizás en los concejales o en diputados locales, se puede mantener esa alianza. ¿Por qué? Precisamente porque son autoridades parlamentarias, pero que están mucho más vinculadas con la territorialidad y sienten este aire fresco. Así es. Que no es nada difícil de sentir porque para los que militamos en la coalición cívica, nosotros tuvimos desde el año 2003 a Elisa Carrió como candidata a presidente. Nosotros tenemos esa candidata a presidente. Pues vos dijiste, votó a Larreta, votó a Patricia. Bueno, antes de votar a Larreta, tuvimos a Carrió como nuestra candidata a presidente. Exacto, claro. Es decir, somos parte de un sistema político que tiene unas características muy claras y somos parte de una alianza con otros partidos. Bueno, teniendo en cuenta ese marco macro, digamos, ¿no? El sistema político que impone la PASO, que impone el balotaje, y formando parte de Juntos por el Cambio, que son 3 partidos políticos más importantes. Bueno, nosotros tuvimos a Carrió, después votamos Carrió hizo un acuerdo, bajó su candidatura presidencial,
votamos a Larreta, votamos a Patricia. Votar a Massa era un volantazo totalmente inexplicable, del mismo modo que creo que tenemos que ser muy cautelosos, porque hoy criticar a Milei con el mismo discurso exacto que el kirchnerismo nos tendría que llevar a pensar que no vamos a hacer una oposición con un léxico, un vocabulario y un modo calcado al kirchnerista, porque nos Por tendría eso, que estallar la cabeza. claro, por eso la aquella verdad, oposición porque responsable. tenemos una Una construcción oposición. de muchos años y un camino, ¿no? Con un camino marcado. Así que en realidad es como que, bueno, hay mucha incertidumbre, pero bueno, si nosotros nos orientamos, ¿no? Nos orientamos desde lo que venimos haciendo, creo que podemos sentir que, bueno, que lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer, hasta dónde va a llegar tanto la oposición con lo que uno tenga que oponerse, como acompañar o apoyar las medidas que tengan que ser. Coincido, por eso remarco lo de la oposición responsable. Yo ayer que saludarlo a Javier Milei, la que saludar también a Victoria Villarroel, que estaban en el recinto, y le dije, mira, deseo de corazón que te vaya bien, que le vaya bien a todos los argentinos, porque como también nos decía que le vaya bien a Alberto Fernández, sabiendo que tal vez no iba a ser lo que uno pretendía, pero yo uno siempre desea que al presidente que asume le vaya bien, porque si le va bien a todos los argentinos. Ahora, desear que le vaya bien no quiere decir que vas a aceptar cualquier cosa que proponga. Que le vaya bien significa que te vaya bien al gobierno. Es decir, si le va bien al gobierno, le va a ir bien a la producción, le va a ir bien a los trabajadores, le va a ir bien a las relaciones exteriores. Es decir, que le vaya bien no quiere decir que le vaya bien a Javier, sino que le vaya bien al país. Así que desde ese lugar... A ver, acá voy a mirar un poco el tweet. Perdón, los tweets, el chat. El chat, yo decía, va a poner a ver tweets. El tweet era el chat. Con más hubiera sido terrible, 4 años más. Demasiados egos y poca preocupación por la gente. En CC Paz tenemos una concejal electa por CC Ari junto con Fabricio Ocheiro. Muy bien. Muy saluditos. La juventud se despertó antes que nosotros. Bueno, ustedes no sé si estuvieron en la última charla de Lilita, tuvo palabras muy parecidas a las de Mauricio Macri que circularon los últimos días, donde se habla de la juventud. Bueno, sí, que muchos de Juntos por el Cambio fiscalizaron para Milei. Lilita, yo charlé con ella le presentó una nota a la jueza para que reforzara la fiscalización y yo hablé con ella en persona también en la última charla acerca de la fiscalización y ella estaba de acuerdo en que participáramos de la fiscalización. Va a haber elecciones internas en el PRO. Sí, bueno, hay gente que quería votar a Massa, este mensaje comenta esto, para ver qué iban a hacer con la crisis económica, ¿no? Pero ahora creo que hay que apoyar a Milei con reservas y ver qué hace. Sí, yo conozco algunas personas que decían, no, voy a votar a Massa para que tenga que arreglar todo esto. El espacio político no trabaja políticamente en los armados y apoyos en el interior. Está muy diezmado el partido, quizás. Imposible votar a Massa. Esperemos que la nueva administración sea prudente y mejore la situación del país. Carolina, hay preguntas más arriba. Me parece que ya las estoy leyendo todas. Es tristísimo cómo Juntos por el Cambio perdió votos por la guerra de egos. Me parece que hoy por hoy, con la informatización y la situación en que estamos uno y otro, tienen más o menos el camino. Lilita dijo, demos una posibilidad a los jóvenes. Sí, Vito creo que estuvo en la última charla, donde Lilita habló y dijo, me gustaría que gane el candidato que eligió la juventud. Eso lo dijo en la última charla y seguro lo vieron, el video de Mauricio Macri diciendo, acompañemos a la juventud. Para mí fue imposible votar a algunos de los dos. Bueno, eso de lo que teníamos en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta. El voto es algo personalísimo, así que nosotros jamás le hubiéramos dicho a nadie a quién tiene que votar. Es un acto personalísimo que en el cuarto oscuro cada uno decidía,
nosotros dimos la neutralidad del espacio y cada uno, para algunos era imposible votar a los dos, para otros era imposible votar a uno o al otro. Yo creo que nosotros votamos el 22 de octubre y el 19 de noviembre teníamos que optar. No eran nuestros candidatos, había dos candidatos que eligió la sociedad y entre esos dos había que optar. O votar en blanco, por supuesto. Ujú. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere levantar la saludo, los menos decían que iban a votar a Massa. Bueno, no sé si hay alguien quiere hacer algún comentario, y si no, la dejamos a Marce y a su mascota, no sé si es un perro o una perra. Una perra, Melba. Ah, Melba, bueno, que también participó un poquito. Bueno, ya tenemos un comprometido para el año que viene. Así es. Bueno, Ahí y está cualquier, Martín. seguro. A ver, ahí escribieron otra pregunta. Hay una pregunta sobre la autocrítica. No sé si me faltó. No la vi. A ver, salud, no. ¿Qué autocrítica se hace porque perdimos mucho? ¿Toda la No, culpa es del PRO? no, yo creo que hubo, que la verdad que perdió nuestro candidato, que era Horacio. Claro. Creo que a veces uno respeta las decisiones partidarias, por supuesto, y a veces nos equivocamos. Es decir, evidentemente no supimos ni traducir un mensaje, ni comunicarlo bien. El candidato que elegimos era Horacio. No pudimos, yo sé que tanto Lilita como Maricel, como Maxi Ferraro, trabajaron por la unidad, para que no hubiera dos listas. Y creo que se cometieron dos errores, además. Un error grande de Horacio en no querer compartir la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires. Y otro error grande de Patricia, que en revancha dijo, no me compartís la candidatura de Santilli, entonces vamos a internas en todo el país. Y fue una interna sangrienta. Inclusive en lugares donde estaban de acuerdo, por ejemplo Córdoba, tanto de Loredo como juez estaban de acuerdo en tener una lista de unidad de diputados. Mario Negri mismo, Mario Negri dijo, no, si no vamos con esta unidad, yo no renuevo mi banca. Y perdimos un gran diputado como Mario Negri, porque él no quiso prestarse a una interna feroz. Y entonces creo que esos fueron dos errores importantes. Y esos dos errores sí fueron del PRO, porque me consta el trabajo de Lilita, de Maricel en la provincia de Buenos Aires para que haya listas de unidad. Y esa falta de generosidad de Horacio, que dijo, no, Diego es mi candidato, generó otra falta de generosidad de Patricia, de decir, bueno, entonces, sin darse cuenta, sin medir a lo que nos exponíamos, de ir a internas en todo el país. Y yo veía los tweets de diputados nuestros, y yo se lo dije a Fernando Iglesias, Fernando, no te equivoques, el enemigo está afuera, no somos nosotros, porque decían de uno y de otro terribles cosas. Y bueno, lo pagamos en las PASO y lo pagamos en las generales. No supimos, de hecho, creo que Patricia fue una buena candidata para la interna, era épica, tenía época y se desdibujó. Como que Patricia podía ser una buena candidata para una interna con épica, qué sé yo, pero cuando no tuvo la interna quedó como desdibujada su impronta. Pero bueno, todo es aprendizaje, ¿no? Pero claro que tenemos que hacer una autocrítica, y nosotros como partido también. Sí, totalmente. Sí, como que Hay un poco se replicó mucha dentro de gente. Juntos por el Cambio. Nosotros en el caso en el lugar de Larreta, digamos, lo que nos pasó después en la general, y por eso ganó Milei, digamos, ¿no? Que tiene que ver un poco con, pensando en autocrítica o en esto que decían de mayor humildad, como que uno, en Larreta es el candidato que uno quisiera que necesite la sociedad, y la sociedad estaba pensando en otro estilo de liderazgo,
y el tiempo histórico era el tiempo histórico de un perfil mucho más combativo y no todavía, digamos, ojalá que en algún momento llegue, un perfil más conciliador, que era más o menos la propuesta de Larreta. Y yo creo también que nosotros tenemos que darnos cuenta que la gente, que Milei no fue como Menem, que dijo, si yo les decía lo que iba a hacer, no me votaban. Él dijo todo lo que quiere hacer. Bravísimo, de hecho está reculando en muchas cosas. Y la gente lo votó igual. Y yo creo que lo votó igual porque la gente se daba cuenta que la política tradicional no tenía las herramientas, las ganas, la independencia para poder hacer los ajustes, los recortes, las cosas que necesita cambiar la Argentina. Y que un outsider, tan solo un outsider que no tiene tantos vínculos con compromisos, con partidarios ni nada, tal vez la podía hacer. Y también lo que me dicen mucho, y yo se los considero, que a veces nosotros nos hemos parado como dueños de la moral, y eso tampoco gusta. Por eso muchos me decían, tienen que ser más humildes, y tienen razón. A veces nosotros es como que somos los que tenemos que dar el veredicto de las cosas. Y yo creo que acá tenemos que llamarnos a silencio un poco, ver que las cosas transcurran. Obviamente que sabemos quiénes somos, sabemos que nuestra lucha es contra la corrupción, a favor de la transparencia, las instituciones, no usar a los pobres, pero tenemos que dejar que el gobierno actúe, y cuando haga algo que no vaya de acuerdo a las necesidades de la gente o de las instituciones, levantaremos la voz. Hay una mano levantada ahí de Patricio, creo que dice, estoy sin anteojos. A ver. ¿Qué tal? ¿Puedo hablar? Buenas tardes. ¿Qué ¿Me tal, escuchan Patricio? bien? Sí, Sí, perdón, porque estoy inaugurando una computadora nueva. Un gusto, diputada, un gusto, Martín también, y el equipo del instituto, y agradecido por este encuentro tan bueno. Yo tengo una preocupación transmitirle, diputada, en relación soy abogado ambientalista y me preocupa el tema de la transición energética. Ayer estuve en el Consejo de Ciencias Económicas en una quinta jornada del SEMA, que es la Cámara Empresarial del Medio Ambiente, y señalaban, ¿no?, la importancia del Mercosur en la próxima reunión con gente de la Eurocámara, donde hay mucha disposición de invertir grandes capitales, pero el tema es que el posicionamiento que vamos a tener en relación a la política ambiental, ¿no? Es decir, con el actual presidente electo, y qué posicionamiento tendríamos nosotros en función de estas situaciones. Entiendo lo que Carolina señaló y usted también lo marcó muy bien, hay que dejar transitar un poco estos tiempos, pero bueno, como inquietud planteo esto, ¿no? De que me parece un tema importante y bueno, quiero saber más o menos qué posibilidades tenemos de poder considerarlo, ¿no? Mirá, yo como bien dijiste vos, creo que hay que dejarlo andar, ¿no? A- hoy la prioridad es económico, no vi ninguna manifestación, ni siquiera vi que se manifestaran por nombrar a alguien vinculado a temas ambientales. Creo que no es una preocupación hoy del gobierno, creo que le urgen otras cosas al gobierno. Sí es una preocupación de la coalición cívica el tema del ambiente. De hecho, nosotros mismos desde el despacho con Martín hemos hecho una denuncia frigorífico por contaminación ambiental. Pero creo que no se ha manifestado el presidente electo todavía en nada de eso. Sí lo ha hecho en la campaña, diciendo que desconociendo el cambio climático, pero no ha tomado medidas ni ha hecho, ni se ha manifestado con alguna postura sobre algún tema. Así que no querría adelantarme y prejuzgar, ¿no? Pero bueno, veremos cómo. Está muy bien. Está muy bien, Marcela, coincido totalmente. Sí, es un poco lo que también se generó en las conclusiones ayer en el SEMA, ¿no?, en el Consejo de Ciencias Económicas. Bueno, es ser prudente y bueno, y esperar los acontecimientos. Bueno, muchísimas gracias por mi parte y saludos a Gracias, todos, ¿eh? Patricio. Perdón la intromisión un segundo, pero quería recordar también algo que justamente este mes trabajamos, Marce, fue el proyecto que se presentó respecto del acceso gratuito a las ONG en materia ambiental para que puedan hacer reclamos tanto administrativos como penales. Eso fue un proyecto que se presentó del despacho. Así es, para que la gratuidad ¿qué es lo que pasa? Muchas veces alguien quiere denunciar algo
y teme por los costos que puede generar un juicio y bueno, entonces, así como está para derechos al consumidor, para reclamos del consumidor, que también pueda ser para reclamos ambientales, la gratuidad en la acción. Está muteado, Patricio. Bueno, Digo, tenemos el acuerdo de Escazú también, y eso también nos da otra espalda, ¿no es cierto? Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. bueno, Marce, te agradecemos un montón por este tiempo, por toda tu claridad y tu predisposición. Y también te comprometemos a vos entonces para el año que viene, para seguir trabajando y ¿Cómo conversando. no? Y bueno, entonces vamos a despedirnos y les agradecemos a todos los que estuvieron presentes, todos los que se conectaron, que fueron un montón. Gracias por aguantarnos hasta el final Bueno, del ciclo, quiero decir, ¿no? Bueno, y de todo el año en realidad, porque la verdad que, bueno, fue constante las actividades y, bueno, el intercambio. Así que, bueno, muchos saludos para todos, que estén muy bien y en cualquier momento bueno, yo nos les reencontramos. mando un beso enorme. Diciembre que empieza es un mes muy familiar, muy cálido para los creyentes, pero también para los no creyentes, porque normalmente las familias también se juntan. Así que les deseo a todos de corazón que empecemos un nuevo año con nuevas vibras, que tratemos de abrazar al otro, de no ser tan críticos entre nosotros siempre y poder poner más voluntad para construir consensos y poder sacar este país maravilloso que tenemos adelante. Así que les mando lo mejor. Un beso enorme a todos y Por la salud, florezca la por la esperanza salud en los corazones. pública. Un abrazo, Marce, por la Marcela. salud pública. Así será también. Hasta Buen luego. fin de año. Chao, buenas Buen noches fin a de todos. año. Chao, buenas noches para todos. Saludos. Muchas gracias, saludos. Saludos.